Cuando pensamos en piratas, pues la imagen casi siempre es la misma, ¿no? Un hombre, medio rudo, parche en el ojo, quizá. Sí, el estereotipo de siempre. Pero hoy vamos a darle una vuelta a eso. Hablaremos de Qin Shi. Dicen que fue la pirata más exitosa de la historia. Así, de entrada, ya rompe el molde. Totalmente. Y es que hay que situarla, ¿no? Principios del siglo XIX, en plena, digamos, era dorada de la piratería china. Ah, mira. Y aunque suene raro, en esa época y lugar, las mujeres sí tenían bastante presencia en el mar. No solo como piratas, claro, pero sí participaban. O sea, no era tan excepcional que una mujer anduviera en barco, pero ella, Ella llevó las cosas a otro nivel, vaya. Destaca muchísimo. justo. Por eso hoy no nos vamos a quedar con la idea simple del abordaje y el tesoro. Queremos explorar a la Qin Shi estratega, la administradora, hasta negociadora. Exacto. Que empezar en la prostitución suena, pues, fuerte. Pero es evidente que había un potencial ahí, ¿no? Una inteligencia esperando. Sí, y su esposo, Chen Yi, él fue el que empezó a unir flotas, pero es ella, después de su muerte, quien realmente, bueno, construye un imperio marítimo. De eso se trata hoy, entonces. De ver más allá del mito del pirata simple y caótico. Ujú. Qin Shi impuso un orden, férreo diría yo. Creó un sistema súper complejo en alta mar, Un sistema. como con reglas y todo. Sí, sí. Vamos a analizar su liderazgo, su famoso código de leyes, que es fascinante, y sobre todo ese final, ese retiro negociado que consiguió. Algo casi, pues, impensable para la época y para un pirata. Bueno, pues arranquémonos por ahí. ¿Cómo fue que llegó al poder? Porque muere su esposo, Chen Yi, y uno pensaría, pues, se acabó su influencia, ¿no? Claro, sería lo lógico. Pero pasó justo lo contrario. ¿Ah, sí? Lejos de, digamos, perder terreno, Qin Shi tomó el control. Y no de cualquier flotilla, ¿eh? Hablamos de la flota pirata más grande y temida de la región, la de la Bandera Roja. Órale. ¿Y cómo lo hizo? Así nomás, por ser la viuda. No, no, para nada. No fue solo herencia o fuerza bruta. Aquí entra su astucia. Sus maniobras políticas fueron clave. Demostró una inteligencia aguda para hacer alianzas, para consolidar su poder. Y ahí es donde entra este personaje, Chang Po-tsai, ¿verdad? Su hijastro adoptivo. Exacto. Hizo una alianza con él que luego se volvió, bueno, una relación más personal. Él se convirtió en su mano derecha, su lugarteniente. ¡Qué jugada! Fundamental para mantener la lealtad de los otros capitanes, que no eran pocos. Así que sí, su poder se basó mucho más en la estrategia, en la organización, que en andar nomás a los gritos o a los golpes. Entiendo. Y parte de esa organización era este código que mencionabas. Sin duda, esa fue una de sus herramientas más efectivas, yo creo. O sea, imagínate imponer leyes súper estrictas a, ¿qué serían? Decenas de miles de piratas. Híjole, sí está cañón. Eso sí rompe la imagen tradicional del pirata que hace lo que quiere. Totalmente. ¿Y qué tenía de especial ese código? Comparado con otros códigos piratas que quizá conocemos más, los del Caribe, por ejemplo. ¿Era nomás que era más dura? La severidad era un punto, sí, pero había más estrategia detrás. Por ejemplo, prohibió el saqueo individual sin permiso. Ah, sí. ¿Y el botín? Todo el botín se tenía que registrar centralmente y luego se distribuía de forma colectiva, digamos. Eso evitó un montón de peleas internas, ¿sabes? Claro, me imagino. Y luego puso reglas muy claras sobre cómo tratar a los prisioneros. Y aquí lo interesante, había una protección específica para las mujeres cautivas. ¿En serio? ¿Protección? ¿Sí? El abuso se castigaba con la muerte. Y bueno, obviamente la deserción o desobedecer órdenes directas. También, pena capital. Vaya. O sea, no era solo disciplina por sí misma, sino que tenía un objetivo muy estratégico, ¿no? Para mantener la cohesión. Exacto. Era para que esa maquinaria enorme funcionara. Y funcionó. ¿Cómo impactó eso en la operación diaria de la flota? Fue fundamental. Ese código creó una disciplina interna que permitió operar eficientemente una flota gigantesca. Estamos hablando de miles de barcos, decenas de miles de personas. Es que las cifras son... Impresionantes. Sí. Redujo la anarquía, el sálvese quien pueda, que seguro habían otros grupos piratas. Funcionó como un control social muy fuerte y, de alguna manera, le dio legitimidad a ella como líder. Le dio autoridad real. Ajá. Y piensa que esto pasaba mientras la Marina Imperial, la del gobierno Qing, estaba
pues bastante fragmentada en esa zona, con sus propios problemas. Qin Shi supo aprovechar muy bien eso. Entiendo. O sea, no solo era una flota grande en número, sino que estaba increíblemente organizada para ser, bueno, piratas en el siglo XIX. Exactamente. Y llegó a ser una amenaza seria, ¿no? Para el propio imperio Qing. Uy, sí. Una amenaza directita a la estabilidad de la región, al comercio. El gobierno imperial lanzó varias campañas militares para acabar con ella. ¿Y qué pasó? Fracasaron. Una y otra vez. La flota de la bandera roja era enorme, conocía las aguas como la palma de su mano y, gracias a esas reglas, estaba muy bien coordinada. Era difícil vencerlos. ¡Qué bárbaro! Y entonces llegamos a ese punto que mencionabas, que suena casi a película, la negociación. Ajá, es que eso es lo más sorprendente. Después de derrotar varias veces a las fuerzas del emperador, en lugar de seguir peleando, ella busca un acuerdo. Exacto. Y no desde una posición débil, sino desde una posición de fuerza relativa. Ella inicia las negociaciones directamente con los representantes del emperador Yaquín. No bueno. ¿Y qué pedía? Buscaba una amnistía general, no solo para ella, sino para todos sus seguidores que quisieran, pues, dejar la vida pirata. Puse sus condiciones sobre la mesa. Espera. Negoció directamente con el imperio, después de haberles ganado en batalla varias veces. Se necesita muchísima audacia para eso. Sí, sí. ¿Y cómo consiguió que la escucharan siquiera? Que no dijeran a esta criminal ni agua. Pues yo creo que la realidad se impuso, ¿no? El imperio ya estaba desgastado. Les estaba costando mucha lana, mucho esfuerzo combatirla y nomás no podían. Tenían la sartén por el mango, digamos. Algo así. Así que sí, terminaron aceptando un acuerdo que, francamente, era muy favorable para ella. ¿Y qué consiguió? Se le permitió retirarse de la piratería, conservando toda la fortuna que había acumulado, que según no era poca cosa. No me digas. En serio. Con toda la lana. Con toda la lana. Y no solo eso, hasta le dieron títulos y tierras. ¿Qué? Eso sí que no me lo esperaba. Un final feliz casi. Totalmente atípico para cualquier pirata, hombre o mujer, y más en esa época. Es que esto redefine por completo lo que significa éxito en ese mundo, ¿no? Si tuvieras que resumir su legado, ¿qué sería lo principal? Yo diría que su legado es el de una líder excepcional. Una mujer que desafió todas las expectativas sociales y de género de su tiempo. Sí, eso sin duda. No fue solo una pirata más. Fue, hace cuenta, la administradora de un imperio flotante que funcionaba con sus propias reglas. Demostró una capacidad de estrategia y de gestión, pues, asombrosa. Definitivamente. Su historia nos obliga a ver más allá del estereotipo del pirata borracho y desorganizado. Ajá. Y también nos hace pensar mucho en los roles tan complejos que las mujeres han jugado en la historia, ¿no? Incluso en estos espacios de poder, pues fuera de la ley o considerados ilegítimos. Exacto. Invita a no poner etiquetas fáciles. La complejidad de su figura, esa mezcla de, pues sí, brutalidad, porque seguro la hubo, Claro. pero también de inteligencia, de pragmatismo. Eso es lo que la hace tan memorable, ¿no? Y quizá ahí queda una reflexión interesante para quienes nos escuchan, ¿no? ¿Cómo juzgar a una figura así, como Qin Shi? Fue principalmente una criminal implacable. Seguro sus víctimas y el imperio la veían así. Sin duda. ¿O fue una estratega brillante, una administradora que supo, pues, moverse y prosperar en las aguas turbulentas y brutales de su tiempo y lugar? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Sí, una pregunta que seguro da para pensar mucho más. Una figura histórica llena de matices.